La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras con el carisma dominico. Se une otra red de radios amigas también a esta transmisión en este y en otros horarios: en Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado; en Satipo, Radio Milenio; en Abancay, Radio Estación Solar; en Yurimaguas, Radio Oriente; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; en Lampa, Radio San Valentín; en Cerro de Pasco, Radio Activa; en Huanta, Radio Continental; Onda Digital TV, Fuego TV, Nativa TV nos ponen en sus pantallas, así como también AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además también tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también tenemos nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 4 de octubre del año 2022 y ya estamos listos para saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos en todo el Perú. Continuamos con las reacciones al proceso electoral del domingo pasado, pero antes de entrar en la materia, vamos a hablar de nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión en su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464, Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Y finalmente, Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho,
es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestra.com. Muy bien, Abel, ya tenemos ganador en Lima, no oficialmente proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, pero sí reconocido por su principal contendor. Ayer Daniel Urresti dijo, bueno, no va más, ganó López Aliaga, lo felicito. Forsyth también felicitó ayer a López Aliaga y lo han reconocido como el ganador. El triunfo ha sido, sí, muy ajustado. Parece una de esas paradojas del destino, pero López Aliaga ha ganado la elección por 40.000 votos. Un número de votos parecido al que tuvo, ¿no es cierto?, para ganarle a Keiko Fujimori, Pedro Castillo. La diferencia es que en este momento nadie grita fraude. Nadie grita fraude. ¿Qué diferente es una elección cuando no tienes el fraudismo sobre la mesa, ¿no? Qué diferente es la elección. Y creo que el señor López Aliaga debería comenzar su gestión por pedir disculpas al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, por perseguir a las autoridades electorales. Persecución que se está dando, hay que decirlo, en el Congreso de la República contra el señor Salazar Enas. Ahí sí, todos unidos para perseguir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones con una acusación constitucional. Se ve mal, ¿no? Se ve mal que te quieras tumbar al árbitro porque no te gusta el resultado. Eso es lo que está haciendo el Congreso de la República en este momento. Pero, ahí tienen su resultado. El señor López Aliaga ha ganado las elecciones. En sus primeras declaraciones ha dicho que el presidente de la República tiene que huir del país y pedir asilo. No es la forma, hay que decirlo una y otra vez, parece que no aprendemos. Si el presidente de la República ha cometido un delito, tiene que responder ante las autoridades peruanas por ese delito. Y no lo van a asilar en ninguna parte. Señor López Aliaga, consulte con sus abogados o hable con la familia de Alan García, a ver si le explica el problema. No se te asila por cometer delitos. El asilo es político, no es un asilo para ayudar a alguien que creemos ha cometido delitos a huir de la justicia. Salvo que López Aliaga considere tal vez que el señor Pedro Castillo no tiene por qué estar procesado por ningún delito y que lo que tiene que es huir para que, bueno, él pueda vivir en paz. Lamentables expresiones que denotan su interés por ser un líder político nacional, nuevamente, a pesar de que lo haya negado de todas las formas posibles. Ayer ha dicho que si huye el presidente necesitamos unas nuevas elecciones donde él no va a competir. Por supuesto que no va a competir. Eso es lo que ha dicho. Pero ¿qué tanto interés en las elecciones nacionales si él no va a competir? Así empezamos ayer. El señor López Aliaga ha prometido muchas cosas, hoy los periódicos las reseñan, hay que recordarlas en los próximos meses y años, porque estamos más que seguros que no las va a poder cumplir. Tiene que convertir a Lima, no el Perú, Lima en una potencia mundial. Tiene que convertir a Lima en una ciudad absolutamente segura con 10.000 motocicletas. Los funiculares van a pasar sobre nuestras cabezas, llevando y trayendo gente. El tren de pasajeros Lima-Chosica, ese es más vieja que las elecciones, ¿no es cierto? Pero en fin, lo cierto es que sumados Urresti y López Aliaga tienen más del 50% de Lima. Lo que quiere decir que Lima favorece opciones autoritarias. Y Lima hoy se comienza a diferenciar políticamente mucho más del resto del país. Las opciones de derecha autoritaria, no las opciones liberales, ojo, no. El señor Urresti y el señor López Aliaga en eso se parecen mucho, son
profundamente conservadores. La diferencia política es que López Aliaga es un opositor, digamos, muy vocal contra el gobierno de Pedro Castillo, y Urresti lo es, pero mucho más contra el fujimorismo. Urresti se ha comprado todos los tickets de los pleitos contra el fujimorismo. López Aliaga es el candidato del fujimorismo en Lima. Esa es la única diferencia notable. En todo lo demás son muy parecidos. Lo cual quiere decir es que Lima propone, ¿no es cierto?, por lo menos la mitad de la ciudad, el apoyo a proyectos más conservadores, más autoritarios, bajo la promesa de orden, ¿no es cierto?, que siempre es una promesa falsa, pero ahí está, de orden y seguridad. Ese es el resultado de ayer. Ya en la elección individual se ha destacado que López Aliaga ha sacado menos votos que los ausentes, ¿no? O sea, han dejado de votar en Lima 1,5 millones de personas llamadas a votar, que no fueron a votar. López Aliaga tiene 1.300.000 votos y 40.000 votos menos Urresti. Es decir, ningún candidato logra superar al número de ausentes. Y ya si le sumamos los nulos y los blancos, imagínense ustedes, son muchísimo menos, ¿no? Ese es el problema. Esta es una ciudad donde viven más de 10 millones de personas. Y con 1.300.000 votos te conviertes en el alcalde provincial de la ciudad. Si no comienzas a lanzar llamados de apoyo a todos lados, no te va a ir bien. Por más que controles el Consejo Metropolitano de Lima. Y lo controla. Con eso tendría mayoría para aprobar lo que tiene que aprobar. Pero como sabe cualquier gobernador regional, cualquier alcalde provincial, si no cuentas con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas para muchas cosas, es casi imposible que puedas desarrollar obra pública. Por si acaso, por si no lo sabe el señor López Aliaga. Le comenzará a echar la culpa al MEF desde enero, ¿eh? Desde enero comenzará con no me dan, yo pido y no me dan, esto es político, son mis enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber una multiplicidad de excusas, ¿eh? De eso de todas maneras. ¿Qué más ha pasado ayer? Bueno, el asunto electoral opacó en los últimos días algunos asuntos que tienen que ver con el desempeño del Congreso y del Ejecutivo. Asuntos importantes que comienzan a desenvolverse nuevamente. Por ejemplo, en el Congreso las comisiones que han sesionado ayer han arrojado resultados, como diríamos, bastante diversos. La Comisión de Ética, por ejemplo, decidió proteger a la señora Patricia Chirinos. Por mayoría, la Comisión de Ética llegó a la conclusión que referirse al cuerpo de una colega parlamentaria, en ese momento ministra de Trabajo, no está mal. No hubo un ánimo de insulto, pese a que el informe, porque tenían que votar el informe, decía que el ánimo había sido claramente de insultar por su cuerpo a la ministra de Trabajo. Al Congreso eso le parece bien, le parece normal, me parece que esa es una conducta digna de una congresista. Insultar a otra congresista por las dimensiones de su cuerpo. Nada ha cambiado, señores. Uno pensaba que el mazazo de las elecciones nos iba a hacer entrar en razón. Nada ha cambiado. Exactamente igual. El electorado sí ha cambiado. ¿Eh? Ojo, señores congresistas. Pero los congresistas no han cambiado nada. Todo sigue exactamente igual. Ayer organizaron un escandalete de esos que les gusta organizar en el Congreso, con una activación, así se llama por si acaso, de una ONG internacional, no es peruana, que tiene sede en Madrid, que se llama Citizens Go, que está asociada a activaciones en toda Latinoamérica para promover escándalos supuestamente en defensa de la vida y la familia. Y lo digo supuestamente porque hoy en la mañana, como ha explicado muy bien Marcos Cifuentes, estas organizaciones internacionales que supuestamente defienden la vida y la familia son en parte patrocinadas por el gobierno ruso, por Vladimir Putin. Y esto está bastante documentado. ¿Eh? ¿Qué es lo que quiere Putin?
dinamitar Occidente. ¿A través de qué? De la restricción de sus libertades. ¿Por qué Europa es un faro para la libertad en el mundo? Porque hace décadas que la libertad es un valor respetado por todos, por consenso. Y en nombre de la libertad, por supuesto, se permite que la gente tenga decisión sobre la forma en la que quiere vivir. Y esto que ya no se discutía en Europa, comienza a ser dinamitado por dentro con el concurso de oligarcas rusos que son en parte miembros de esta organización CISENGO. Están en el directorio. La idea es dinamitar la libertad de Occidente por dentro. ¿Y utilizando a qué? A personas seguramente bien intencionadas, que se dicen pro vida y pro familia, muchas de las cuales yo siempre las veo y no sé cuántos hijos tienen, pero a veces no tienen hijos y a veces tienen bien pocos, ¿ah? No es por rajar, ¿no? Pero la verdad es que no creo que tengan 5 hijos, para empezar. Pero en fin, todos son pro vida y pro familia y no tienen hijos, es bien raro, ¿no? Pero en fin, a lo que voy es que cuando la religión quiere ser tomada por una ideología, ya no es religión, pues. Ese es el problema. La fe no es ideología, no es ideología. Y el problema es que algunas de estas personas se confunden mucho queriendo instrumentalizar la fe para una ideología determinada. Y bueno, ayer contrataron un camioncito también de una empresa que parece que tiene estos valores y lo colocaron, está muy bien, pueden colocar un camioncito donde les dé la gana con el panel que les dé la gana, son libres, esa es la ventaja de la democracia, de libertad. El problema es que entró en la Plaza Bolívar donde no puede entrar nadie, porque si van a poder entrar camioncitos con mensajes a la Plaza Bolívar, yo creo que hacemos una chanchita acá en mi barrio y mandamos uno, ¿ah? Hay varias cosas que me encantaría poner un cambio de la puerta del Congreso, ¿no? Por ejemplo, adelanto de elecciones ya. ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese mensaje? Ese está mucho mejor. Vamos a hacer un camioncito que dé vueltas al Congreso y ya adelanto de elecciones ya, adelanto de elecciones ya. Este decía algo así como, a la mujer no la define la ideología, sino la biología. Pero qué estupidez. Por el logo de la OEA. ¿Por qué? Porque se está celebrando la 52 reunión de la OEA en Lima en este momento. Y porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido resoluciones muy favorables a asuntos que a estas personas supuestamente las horroriza, supuestamente por razones de fe. Supuestamente digo, porque no creo que sean razones de fe. Reitero, ¿qué es lo que hace superior a la democracia? La libertad. La libertad de elegir todo. La libertad de elegir quién es tu presidente, la libertad de elegir dónde vives, la libertad de elegir con quién te casas, la libertad de elegir cómo quieres que sea tu familia, cuántos hijos tienes, qué profesión quieres tener, a qué actividad te quieres dedicar. Libertad. Libertad de viajar, de entrar, de salir. Libertad. Eso es lo que define la democracia, las libertades. A algunas personas no les gustan las libertades o no quieren que, digamos, tengas todas las libertades que podrías tener. ¿Qué intereses ocultos hay detrás de eso? Mucho más que los de simples conservadores que están acá en el Perú porque, bueno, quieren defender la fe. Mentira, mentira. Algunos reiteros son tontos útiles, ¿ah? Otros no son tan tontos útiles. Otros son ideología pura. Felizmente los católicos ya tenemos pues siglos de experiencia en este tipo de intentos, ¿no? No es la primera vez, no es la primera vez ni será la última, tampoco. Pero en fin, las congresistas que apoyan la inclusión y a los grupos LGTB salieron a protestar ayer, le han pedido al presidente del Congreso, al señor Williams, que diga si le dio permiso o no entrar a este camión. Evidente, sí, pues le han dado permiso porque no abren la reja para cualquiera, ¿no? A mí, a ti no nos la abren, o sea, no veo por qué se la van a abrir a un camión con un letrero. Y bueno,
Ese fue el incidente del Congreso ayer. A eso se están dedicando. Increíble. Eso es lo más importante del día. Bueno, en otras noticias se ratificó lo que ya todos sabemos. Los movimientos regionales fueron los que arrasaron en las elecciones regionales a nivel regional y provincial. A nivel regional y provincial. Es verdad que algunos partidos nacionales tienen algunos distritos, pero realmente para su peso nacional en el Congreso de la República versus lo que han sacado en elecciones distritales es muy poco, muy poco. Ya Perú Libre ha comenzado a reaccionar, a respirar profundo, a entender que ha perdido. Hay unos tweets muy simpáticos de Guido Bellido que les puedo leer sobre lo difícil que es asimilar este resultado, el desearle suerte a los ganadores. Vladimir Cerrón también, ya después de hablar durante 24 horas de Brasil, porque parece que no reaccionaba a la realidad, ya ha lanzado algunos tweets ayer un poquito más. Pero dice lo siguiente: la prensa del gran capital seremos nosotros, de una radio pastoral, no lo creo. La prensa del gran capital quiere mostrar a Perú Libre como perdedor, extinguido, etcétera. Pero si se le dedican muchos titulares es porque sigue siendo una fuerza política. Además saben que las elecciones regionales no son análogas a las nacionales. Tranquilo, nos vemos en 2026. Sí, estamos de acuerdo en que no son análogos y luego vamos a estar con Fernando Tincopa, que nos va a explicar en unos cuadros que ha publicado ayer en Twitter muy buenos, que el partido de gobierno no suele tener éxito en las elecciones inmediatas, regionales y municipales a su elección. Y hay varios casos para discutirlos ahora. Pero eso es lo que opina el señor Vladimir Cerrón de Lima. Dice lo siguiente: estoy seguro que a Lima le espera un gobierno nefasto, improvisado, represor, homofóbico, misógino, xenofóbico, al servicio del fundamentalismo y del gran capital explotador. Ambulantes, taxistas, pequeños empresarios, migrantes y provincianos de los conos serán las primeras víctimas. Ya, comparto en parte su opinión, pero no de manera completa, porque, digamos, si uno lee el plan de gobierno de Perú Libre, el que él escribió, lo que ofrecía era un gobierno improvisado, represor, homofóbico, porque en eso están juntos, recontra misógino, xenofóbico, igualito, al servicio del fundamentalismo, por supuesto que cosa es el marxismo, el leninismo, y del gran capital explotador, tal vez no, pero explotador del Estado. Él cree en la explotación de los recursos por parte del Estado. Así que fue como si hubiera escrito algo sobre sí mismo, ¿no? Increíble, increíble. Pero en fin, el señor Vladimir Cerrón también dice que son 59 alcaldes que ha logrado ganar el partido Perú Libre, perdón, a nivel nacional. 59 alcaldes de más de 2.000, 3 provinciales y 56 distritales. Acá hay una discusión, parece que sus cifras no son correctas. Con cargo a verificación, parece que la cosa es bastante menor. A quienes saludo y felicito por el triunfo en condiciones difíciles. ¿Cómo van a ser condiciones difíciles sobre el partido gobierno? Es la primera vez que el partido obtiene esta representación edil. Hasta más allá de la victoria. Más allá de la victoria está la derrota. Ay, ay, ay. Bueno, hace 12 horas decía: en política no hay victorias ni derrotas permanentes, todo responde a las condiciones previamente creadas para obtener los resultados. Perú Libre sufrió revés electoral. Bueno, por lo menos ya lo reconoció. Por factores externos e internos. Debe hacer su balance. Felicito a la militancia y a nuestros alcaldes electos. Claro, hasta el día anterior estaba enloquecido con Lula y con Brasil y con Bolsonaro, ¿no? Pero ya ayer reaccionó y se acordó que es el secretario general de un partido que ha perdido las elecciones. Que un partido, hay que decirlo de nuevo, que no es necesariamente el partido de gobierno, es el partido que llevó a Pedro Castillo al triunfo, porque Pedro Castillo no tenía inscripción, pero fue expulsado Pedro Castillo del partido.
y ellos se declaran como no partido del gobierno, pero aliados de Pedro Castillo para mantenerlo en el poder. Y ahora más que nunca lo van a mantener en el poder, porque si Pedro Castillo sale del poder, francamente, de Perú Libre no va a quedar nada. No es popular ni en su tierra. Eso es francamente impresionante. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que regresan a las alcaldías distritales de Lima, por lo menos, 10 exalcaldes que han esperado un periodo y han vuelto. El caso de Allison tal vez sea el más notable, el caso del señor Blest. Hay también sucesiones familiares. En esta nueva idea del AYU como elemento político, papá, hijo, hermano, hermano, también hay 3 casos. Villa El Salvador, Puente Piedra y Los Olivos. Y, como reitero, ahí suman 13 de 42. O sea, está bien. Ahora, hay un grupo también que han sido regidores. No está mal, porque yo creo que si eres sido regidor y has participado activamente en el consejo, ya tienes una experiencia de cómo se maneja una municipalidad. No llegas en cero, como llegan algunas personas lamentablemente en cero, sin tener ni idea. Ahora, el caso de Pueblo Libre probablemente sea notable. Un joven de 19 años es el teniente alcalde, porque la que iba de teniente alcalde fue excluida. Si algo le pasa a la alcaldesa, este joven de 19 años, que claro, a los 19 años tú no le puedes pedir a nadie experiencia, porque es materialmente imposible. Bueno, este joven de 19 años va a ser el alcalde de Pueblo Libre, probablemente el alcalde más joven del Perú. Si es que, Dios no lo quiera, ¿no es cierto?, no le pasa nada a la alcaldesa. Pero no hay nada más frágil, ¿no es cierto?, que una alcaldía en el Perú, porque por cualquier cosa te excluyen, te tachan, te sacan, y el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia, etcétera, etcétera. Sea por corrupción, sea por faltas administrativas, de alguna forma se te excluye muy rápidamente. Eso es un problema, si no, pregúntenle a Jorge Muñoz. Esta mañana está para hacer análisis, ¿verdad? Abel, vamos a estar en unos instantes con Fernando Tincopa. No sé si hay alguna pregunta más del público, se me está pasando algún tema. Sí, Rosa María, hoy día ven la apelación que ha presentado la señorita Jennifer Paredes en contra de su prisión preventiva, ¿verdad? Así es, me estaba olvidando de los asuntos judiciales del presidente de la República. Efectivamente, la señorita Jennifer Paredes tiene todo el derecho a pedir una apelación sobre su prisión preventiva, que dicho sea de paso, la prisión preventiva no puede ser un amparo y me salvo, lo hemos explicado muchas veces. Debería estarse desarrollando más actividad en el proceso de investigación de la señorita Jennifer Paredes con todos sus coprocesados, de tal manera en que el proceso avance y termine antes de que culmine el plazo de la prisión preventiva. De verdad, así debería ser. No esperar 12 meses, 18 meses, que la prisión preventiva concluya y ahí empezar a hacer la investigación. No, eso tiene que avanzar mucho más rápido. Lo decíamos la semana pasada, hay la especulación cada vez más recurrente que el mes que viene, o de repente este mes, la fiscal de la Nación va a acusar al presidente de la República ante el Congreso. No lo va a acusar, lo va a denunciar para que para que el Congreso de la República se pronuncie sobre la inaplicación del artículo 117 y lo acuse. En el Congreso no hay ánimo para la acusación, está clarísimo. Siguen hablando de la vacancia por incapacidad moral con 87 votos, no tienen los 87 votos. Una denuncia penal necesita 66 votos, eso sí los tienen, pero no quieren, pues, no quieren. Ese es todo el problema. Así que vamos a ver cómo le va a Jennifer Paredes. Yo creo que el presidente ya se dio cuenta que nadie lo va a tocar, va a tener que tener a toda su familia presa, eso les pasa por meter la mano donde no deben. Las pruebas contra Jennifer Paredes son realmente abrumadoras por la cantidad de injerencia que ha tenido en la contratación de obras públicas por parte del Estado, siendo familiar directo del presidente. Y hay más. El señor Fermín Silva, el dueño de la Clínica de la Luz, nuevamente está en la noticia. Una investigación del comercio lo coloca nuevamente en la adjudicación de obra pública. ¿Por parte de quién? Del señor Heiner Alvarado, nuevamente. Están todo el tiempo, de nuevo, municipalidades del interior del Perú, de la provincia de Chachapoyas, me parece en esta oportunidad, del pueblo donde nació Salatiel Marrufo,
le dan la obra a un pariente directo. No se nota porque no son exactamente los mismos apellidos, pero la investigación es muy buena y han llegado a la absoluta convicción de que se trata de parientes directos de Fermín Silva, a los que se da la obra pública. Heiner Alvarado, su amigo. Es impresionante, impresionante. Y vieron ustedes la trocha carrozable delante del local de votación en Lagunas, donde votó el presidente de la República. Ya, esa es la carretera. No, los problemas del presidente de la República en materia de corrupción no se van a detener. Es una bola de nieve. Ojalá, eso hay que decirlo bien claro, ojalá que todo lo que se ha investigado sobre su primer año lo lleven a la convicción de no seguir metiendo mano en el área público. Pero parece difícil por la enorme protección que le dio a sus ministros. Y el ministro Silva, el prófugo, todavía no lo encuentran, ¿eh? Por si acaso. Igual que a Fray Vázquez, todavía no lo encuentran. Ahí siguen fugados y no pasa nada. Y hay que decir algo más sobre corrupción. Hoy día una columna de Rodrigo Cruz en El Comercio nos recuerda algo que sí es escandaloso. El año pasado se advirtió un reportaje largo de IDL Reporteros, también El Comercio, nosotros, en fin, todo el mundo advirtió sobre la denuncia de la compra de ascensos. Denuncia que ratifica Bruno Pacheco en su colaboración eficaz. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo y el Legislativo para que esa situación no se repita? Absolutamente nada. Y estamos de nuevo en el proceso de ascensos. De nuevo van a tener que pagar $10,000 los coroneles que quieran ascender a generales. ¿De eso se trata? ¿De eso se trata? ¿En serio? ¿Hay que pagar para que te muevan de un lado al otro? Tu traslado a tránsito. Nunca se investigó el problema de los traslados a tránsito. Y claro, viendo algunos resultados electorales, parece que tampoco le molesta demasiado al electorado, ¿no? Hay casos impresionantes. En Madre de Dios, donde nosotros tenemos Radio Madre de Dios, el gobernador elegido es el ex gobernador, ya también, el señor Otsuka, una persona que pública y notoriamente respalda la minería ilegal y que tiene procesos penales hasta por trata de personas. El pueblo lo ha elegido. Bien, ¿eh? Bien. Pero entonces no digan pues que están en contra de la minería ilegal o de la trata de personas y eligen a una persona que está investigada por esas razones y que pública y notoriamente ha hecho causa común con la minería ilegal, la que depreda la Amazonía. Bueno, y ustedes tienen al señor Torres en arresto domiciliario haciendo desayuno para el día de las elecciones, desayuno electoral, claro, no puede salir, hace desayuno electoral. El señor Oscorima en Ayacucho, que ha tenido Dios sabe cuántos procesos. ¿No se acuerdan del carro Lamborghini que tenía Cuadrado en Lima? Normal. Entonces uno llega a preguntarse si realmente al electorado este tema de la corrupción le preocupa tanto o no le preocupa tanto. Debería preocuparle y muchísimo. Pero visto los resultados parece que no le preocupa demasiado. Y en ese contexto, los actos de corrupción del presidente de la República para desviar obra pública a sus amigos y parientes, pues parece ser que tampoco genera en la mayoría del Congreso, por lo menos, algún nivel de reacción eficaz, ¿no? No les importa tanto. Esa es la verdad. Muy bien, pausa, 8:35, está Fernando Tincopa del Centro Wiñac con nosotros. Él ha publicado unos cuadritos muy buenos haciendo hincapié en este tema del fracaso, del éxito de los partidos nacionales. Vamos a la pausa y regresamos con él. Vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica,
dedicada a la investigación y difusión de materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios, profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestra.com. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y toda la red de radios amigas que se unen. Rosa María Palacio ya se encuentra con Fernando Tincopa. Adelante, Rosa María. Muy bien, no te estaba escuchando. A ver, ya estamos con Fernando Tincopa del Centro Wiñac. Él ha publicado un cuadro, no sé si a ver si lo podemos poner en su Twitter, explicando un fenómeno que es recurrente en las elecciones municipales y regionales. El partido de gobierno, ahí está, al partido de gobierno le va mal. Y ahí tenemos el cuadro comparativo desde el 2002, cuando Perú Libre ganó las elecciones, ¿no es cierto? Toledo, bueno, sacó un gobierno regional, en las primeras regionales, perdón, voy a poner los anteojos, porque si no, no veo nada, 11 provincias de 190, ojo, y 185 distritos. El APRA, el 2006, ¿no es cierto? El APRA tiene, por razones de el descalce, digamos, entre las elecciones regionales y las presidenciales, 2 elecciones regionales y municipales, la del 2006 y la del 2010. En la regional del 2010 sacó 2 gobiernos regionales, es lo que al que mejor le ha ido en esa materia. 17 provinciales y 231 distritales. La mejor performance de un partido en el gobierno ha sido la del APRA en el 2006. En el 2010, con el natural desgaste del gobierno, la cosa se vino abajo, ¿no es cierto? Una regional, 9 provinciales, 126 distritales. Ya, y UPP y PPK, bueno, no sacaron nada, obviamente, hay que decirlo, porque ya PPK en 2018 estaba vacado. El que convocó y dirigió esas elecciones fue el presidente Vizcarra, pero el partido de gobierno, digamos que era PPK. Y UPP, hay que decirlo, es el partido que lleva a Humala al poder, pero le pasa como con Perú Libre y Pedro Castillo. En realidad, él tenía su propia alianza que se llama Gana Perú. Esa es la historia. Pero muy interesante cuadro, Fernando. ¿Qué concluir después de ver esto? Después de ver esta comparación. ¿Qué tal, Rosa María? La primera conclusión sería que parece ser que los partidos políticos nacionales sirven como maquinarias individuales para el ascenso al poder del individuo, del sujeto, del candidato presidencial, pero no sirven como maquinarias de arrastre político subnacional. De hecho, sería un poco injusto decir que son los únicos que no cumplen con esta condición, porque en realidad todos los partidos políticos nacionales son o tienen un desempeño muy malo frente a los movimientos regionales. Pero llama la atención particularmente que sean los partidos oficialistas, los que hasta hace poco habían logrado el poder presidencial, aquellos que no tengan capacidad alguna para transformar ese poder, digamos, electoral nacional en victorias electorales subnacionales. ¿Por qué es esto malo para la democracia? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Por qué esto no es bueno para la democracia? Y las razones son muchas, pero en principio porque los partidos políticos deberían ser, digamos, mecanismos de canalización de las demandas sociales de la población de manera continua y no discontinua. Es decir, no son maquinarias que aparecen en una elección y desaparecen en otra. De hecho, esa es la característica principal de los movimientos regionales. Nadie se entera de qué movimiento regional, por ejemplo, cambió de nombre en la siguiente elección o desapareció. De hecho, su tasa de volatilidad es altísima a nivel regional. Y lo que vemos es que, entonces, si las personas no tienen instituciones estables y permanentes entre las que puedan no solamente, digamos, hacer cambios generacionales y tener afinidades partidarias ya consolidadas, difícilmente van a servir como fuentes de resolución de problemas sociales o de canalizar las demandas de la población. Claro. Podríamos
concluir que la política peruana ya no es una política de partidos, sino una política de individuos? Ah, sí, desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Me parece que desde las elecciones del 90, uno puede, incluso antes, de hecho ayer lo discutíamos en el trabajo también, parece ser que los partidos están más en una competencia por los altos incentivos que tienen de buscar caudillos y candidatos, digamos, rentables. Y no es Claro, al revés, no es una construcción de aparato, de, digamos, cuadros técnicos o políticamente profesionales. Es simplemente buscar al candidato para posicionarse en esa elección y quizás luego desaparecer. Miremos el caso de Acción Popular en la elección regional pasada. Ahora prácticamente ellos han desaparecido, al igual que el efecto que sucede con los partidos oficialistas. claro. Escuchaba el comentario de Cerrón al respecto, y algo que habría que decirle, porque ayer me estaban calificando de defensor de Perú Libre, algo que habría que decirle es que si bien, digamos, es un desempeño paupérrimo, igual que todos los partidos oficialistas previos, el futuro que le espera es la desaparición, porque algo que ¿Qué es lo que le pasó a todos los demás? O exacto. sea, por Perú favor, si Libre, me ponen el cuadro de nuevo, vamos a ver lo que le espera a Cerrón, porque le vamos a explicar de qué se va a morir. Por favor, miren ese cuadrito de nuevo para que vean qué pasó con esos partidos. ¿Qué partido está ahí? Perú Posible no existe. desapareció. No. Desapareció. El El APA APRA desapareció progresivamente. desapareció. Sí. Progresivamente, pero acaba de recuperar su inscripción, pero desapareció. UPP desapareció en la última elección. Y No, PPK sí, también. ni que se diga. Todos desaparecidos. Incluso el caso de Gana Perú es interesante porque Gana Perú fue la coalición de gobierno que llevó a Ollanta al poder en un primer momento en las que se encontraba UPP. Pero Gana Perú incluso desapareció antes de las elecciones regionales. Ni siquiera Claro. pudieron sostener candidaturas para ese periodo de elección en el 2014. O sea que probablemente Cerrón tenga que pensar bastante bien el hecho de que lo que le espera a futuro Claro. es la desaparición progresiva del Si partido. se sigue exactamente lo que dice ese cuadro, es claro que el partido que está en el gobierno 10 años después ha desaparecido. El Partido Nacionalista, si quieren, también desapareció en las elecciones pasadas. Porque además desaparece porque ya no consigue la inscripción porque no pasa la valla. Perú Libre, en realidad, perdió la valla en las elecciones del año 2020. La perdió, no pasó del 5%. Lo que pasa es que el Congreso señaló que ahí no iba a aplicar la valla y que todos pasaban. Si se hubiera aplicado la norma, no hubiera podido participar en las elecciones siguientes y Castillo no sería presidente. Entonces, sí, hay que explicarle al señor Vladimir Cerrón que por más entusiasmo que tenga, que tiene todo el derecho de tenerlo, en la historia del Perú dice una cosa muy diferente. Y su destino está ahí. Ahora, claro, no hay un destino tampoco así manifiesto, ¿no? Nada es matemáticamente lo que va a pasar, pero es muy probable que eso pase por lo que ha pasado en el pasado. Muy bien, primera conclusión. La segunda conclusión es que, miren, lo que nos enseñan a todos desde la universidad es que no es posible organizarse democráticamente sin partidos políticos. También sabemos que la legislación, es decir, los legisladores no hacen ningún esfuerzo por tener partidos políticos. Entonces uno comienza a plantearse, ¿será posible tener una democracia sin partidos? ¿O eso es absolutamente imposible? No encuentro casos más allá de algunos gobiernos muy autoritarios en los que digamos, esto funcione, porque la idea principal de un sistema democrático es que la población se exprese mediante vías establecidas de instituciones que funcionen como recojo de problemáticas y que representen un poco también la identidad de las personas. Aquí no tenemos, por ejemplo, afinidades identitarias que funcionen, sobre todo para las elecciones subnacionales. Hay un trabajo de investigación que se hizo sobre los factores determinantes del voto y lo que establece es que para las elecciones presidenciales sí existe un grado, digamos, estadísticamente significativo de que el análisis racional o de propuestas o de afinidades identitarias puede pesar,
pero para las elecciones subnacionales lo que pesa principalmente es el factor emocional, ya sea para emociones negativas que cancelan al candidato o emociones positivas que empatizan. Y esto es problemático, porque lo que produce entonces es que la identificación con el candidato sea muy superficial y sea proclive a ceder a populismos, clientelismos. Ah, Y este tipo de situaciones es la que nos pone en situaciones complicadas per se con la oferta política actual que tenemos, que tampoco es filtrada y que permite que se retroalimente ese círculo de mala elección, malos gobiernos. claro, hay que decir que desde los 90, cuando desde el poder Alberto Fujimori desarrolla una ofensiva muy popular para no tener partidos políticos, porque eso era lo que él decía, los partidos políticos tradicionales son los culpables, y se utilizaba partido político tradicional, y él creaba un membrete para cada elección. Su alianza era con las Fuerzas Armadas y no necesitaba más. Ese modelo colapsa, pero no es sustituido. Cuando en el 2004 se saca la ley de partidos políticos, que es un gran triunfo, digamos, ha tenido algunas modificaciones respecto a democracia interna, financiamiento, etcétera, pero muy pocas. Y ese es todo el instrumento que hay. Son instituciones muy mal reguladas y peor fiscalizadas. Y cuando se ha tratado de hacer, porque yo sí quiero reconocerle al Partido Morado el esfuerzo de hacerlo bien, ¿no? De tratar de hacerlo de acuerdo a ley, tener sus comités, hacer la chamba que hay que hacer abajo, se desmorona inmediatamente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que no estamos regulando o viendo bien? Ocurre algo interesantísimo también con eso que mencionas, porque eh, la, la sobreregulación que existe en el sistema electoral hace que los partidos o los inscritos pierdan, no por, digamos, razones de fondo, sino por razones de forma que inviabilizan elecciones. De hecho, Así. ya se me ha hecho un poco raro incluso que en esta elección a la alcaldía de Lima no haya habido más que una sola exclusión, pero antes habían, digamos, en promedio un poco más, y ahora solamente excluyeron al candidato de Avanza País, que produjo justamente que su... Y también era del Partido Morado, ¿eh? Pero el Partido Morado lo excluyeron todo, completito. Todo de el acuerdo. partido. Y fue mucho antes, no fue tan, digamos, abrupto como tener una candidatura de una regidora que pasa a ser alcaldesa la última semana de la elección, con una sola semana de publicidad y campaña. Aún así el porcentaje que sacó era significativamente llamativo para eso. Pero al margen de eso, me refiero a que quizás estamos condicionando demasiado, digamos, formas excesivas de fiscalizar y de regular con normas que no atacan el fondo del asunto. Porque si había una norma que podría haber, digamos, facilitado que la oferta electoral mejorase, quizás era el hecho de que los sentenciados por corrupción estén impedidos de participar, o aquellos procesados por corrupción. Sin embargo, en el proceso electoral pasado, hemos tenido más de 3.000 casos de procesados por delitos en penales o civiles. Muchos de ellos ya con sentencias previas. Entonces, digamos que algo que podría entrar en debate es si es que la idea es mejorar la oferta electoral, ¿qué tanto de resguardo debería haber como para, por ejemplo, evitar que candidatos con sentencias o con delitos abiertamente sentenciados como corruptos previamente postulen nuevamente a cargos de elección popular? Y cuando esto se hace en la reforma electoral previa, recordarás, los delitos que terminan siendo baneados por de alguna forma son solamente los de terrorismo, violencia sexual y un par de delitos más, pero la muerte civil no se discute como tal. Y quizás convendría, en función de ver, por ejemplo, quiénes han sido elegidos ahora, discutir de estos temas a posteriori. Claro, ahora, hay que tener una cosa clara, Fernando, y siempre hay que discutirlo, es toda persona es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario en un juicio. O sea, ser procesado por un delito no implica que yo sea culpable. Y la presunción de inocencia es la que ampara a todos los que han postulado con procesos abiertos. Los que están sentenciados con sentencia condenatoria, efectivamente, y están cumpliéndola en libertad,
no pueden postular. Pero el señor de Tacna tiene arresto domiciliario, claro que puede postular, como pudo postular tantos otros en el pasado. Sí, Ese es el problema. Y la gente vota por ellos a pesar de que es público y notorio. Pues no está escondido, ¿eh? Que está con arresto domiciliario. Ese es el tema. hay otros dos temas de fondo también quizás, y es pensar si la garantía de que alguien que ya cumplió su sentencia es una garantía de reforma o no, sobre Claro. todo en casos de corrupción. Pero el segundo es, potencialmente, ¿qué podría generar más daño? Que una persona que hasta el momento es inocente, pero que está llevando 60 juicios por corrupción, colusión, cohecho, pasivo, etcétera, a postular y correr el riesgo de que probablemente pueda ser corrupto, quizás inocente, en un porcentaje, digamos, cuestionable, o el derecho de la población a no tener autoridades, incluso con el potencial peligro de ser, digamos, Claro, pero cuestionadas. lo que te dicen es que para eso es el voto, pues, que la población elija. Sí, Y a y la estamos hora de de acuerdo, elegir, la población elige al corrupto. quizás estamos de acuerdo en el que el punto fundamental es que esa información, la información de las sentencias o los procesos en curso, debería ser muchísimo más facilitada y de fácil acceso por parte de Mira, los organismos pero electorales. Fernando, o sea, creo que el juicio que tiene en este momento Urresti por el caso del periodista Bustíos es público y notorio, está siendo juzgado por asesinato. Y las pruebas de ese asesinato son contundentes desde mi punto de vista, Sí, porque evidentemente él fue sindicado por los miembros de su propia patrulla. y ¿Ya? quizás justamente, Después se dicen que no lo vieron, que sí primero dijo que no estaba ahí, después se ha determinado que sí estuvo ahí, estuvo en el lugar, era el oficial de inteligencia, los miembros de la patrulla los indicaron, después se dijeron, los testigos comenzaron a morirse, pero el asunto es que eso lo sabe el 25%, 1.200.000 personas en Lima, o 1.300.000, que han votado por él. y quizás esa fue la razón por la que no creciera más. Evidentemente, evidentemente. Y también creo yo que el debate no lo favoreció, porque todo el país lo vio en una actitud absolutamente autoritaria, con el dedo, qué sé yo, ¿no? De acuerdo, Imitando a Josefina Townsend. Y la verdad es que Josefina pero Townsend es una pregunta muy pertinente sobre la herencia que va a dejar si este señor se va preso por un asesinato. Entonces, el tema ahí es bien claro, creo yo. O sea, el señor Urresti ha usado la política para evadir una responsabilidad penal y la viene usando hace 5 años o 6 años. a eso Sin embargo, Fernando, regreso a mi pregunta. El electorado vota por él. No le importa. No le importa. en una Hay un... carta, de acuerdo, pero en una carta de menú con una oferta, digamos, tan poco saludable, igual vas a tener que escoger entre algunos. Pero quizás el caso de Urresti sea el ejemplo de las cosas que logran determinar, por ejemplo, derrotas con una exposición mediática suficientemente alta. Pero en provincia, donde nadie conoce acerca del pasado de sus candidatos, o no le interesa también en principio, o es muy difícil acceder a la información, se hace más difícil ese trabajo, ¿no? Yo creo que los candidatos deberían tener una especie de octógonos, así como una iniciativa que vi hace poco para que al menos la gente vote informándose. Bueno, se han Pues, hecho, mira, han habido por lo menos 4 motores de búsqueda. parciales. Votum, claro, Votum. El que tú te refieres, efectivamente, el de los octógonos era muy parcial, pero por lo menos los gobernadores regionales estaban. Eh, Voto informado, el Jurado Nacional de Elecciones. A mí me es sumamente útil, ¿ya? Pero claro, tienes que entrar, buscar. Ahora, con un celular uno entra y busca, no es muy complicado, pero tienes que buscar la información. ¿Sabes cuál es una de las modificaciones que me encantaría que se hagan para el próximo proceso electoral? Es que la información no dependa solo de la declaración jurada de los candidatos. Porque algo curioso que hemos visto es que hay candidatos que en este proceso, al ser un poco más grande la fiscalización, sí han declarado algunos procesos en curso sentencias que en el 2018 no declararon. Ah, Pero esos sí. procesos los llevaban desde hace muchísimo antes, desde el 2016, 2010. Y ahí hay una incompatibilidad extraña.
Pero lo curioso sería que el Estado o que el gobierno establezca algo tan sencillo como un cruce de información con base de datos que ya tienen a disposición. Y que en la información Mira, de todo el Fernando, nombre yo del encontré candidato, una vez, hace unos años, a un congresista que en una elección dijo que era ingeniero y a la siguiente elección dijo que ya no era ingeniero. Yo lo puedo entender al revés, no estudié más, ahora soy ingeniero, pero al revés, ¿qué? ¿Perdió el título? Nunca había sido ingeniero. Entonces, ese es el problema. Ahora, de nuevo, este conjunto de requisitos que hay que presentar, de formalidades, no logran que tengamos la información que tenemos que tenemos. Todo esto está hecho para que tengamos la información y al final no logran que tengamos la información. Entonces hay que modificarlo todo. no deberías pedirle al candidato que él sea quien llene toda la información cuando con su DNI simplemente puedes buscar la cantidad de procesos que tiene, la cantidad de papeletas que ha tenido, si ha manejado borracho, si no ha manejado borracho, si es que tiene alguna denuncia. Toda esa información se puede cruzar, digamos, informáticamente y estar más al acceso para que incluso no dependamos de la declaración jurada. Pero Claro. esto es igual que con las visitas del Estado. Recordarás que el acceso a las visitas del Estado estaban en todas las instituciones colgados en un PDF horrible de acceder, como imposible de retroceder día por día para encontrar el nombre de quien visitó tal institución, y tuvo que aparecer una iniciativa privada de un programador que hizo un programa como Manolo Rocks para simplemente googlear el nombre de la persona y ver cuántas veces había visitado la institución en todos los años que había tenido, digamos, de registro. Y eso facilita la transparencia que tanto se enarbola el Estado de tener, ¿no? Como sujeto a ley. Ahora, una pregunta sobre una investigación que está pendiente sobre los movimientos regionales. Creo que en este han participado 156 movimientos regionales. Es mucho más fácil obtener una inscripción para movimientos regionales. ¿Cuántos sobreviven? A mí me gustaría saber es de elección en elección, ¿cuántos se presentan a la siguiente elección? En general, los movimientos regionales necesitan superar el 8% para, digamos, subsistir en la elección. Ahora, en esta elección, es un tema interesante porque al ser tan fragmentada y tener tantos votos atomizados en una cantidad mayor de movimientos regionales, probablemente terminen sobreviviendo un poco más de la mitad. En la elección pasada, si no me equivoco, porque ahorita la cifra no la tengo a la mano, sobrevivieron, creo yo, entre el 60 y el 70% de movimientos regionales. Ah, bueno. Sobreviven una cantidad importante. La cuestión es que en aquellos incluso que desaparecen momentáneamente, claro, porque vuelven a inscribirse, articulando otro nombre, otro movimiento o haciendo alianzas, y eso imposibilita un poco, digamos, que se depuren aquellos que no logran una alta representatividad. Claro, pero lo lógico, la lógica, digamos, de crecer de abajo hacia arriba es que tú, un movimiento regional, lo alíes con otros movimientos regionales y finalmente hagas un partido nacional. Pero ese proceso no se da. ¿Por qué? La volatilidad de los movimientos regionales es altísima. De hecho, hay movimientos regionales que aparecen en una elección y desaparecen para la siguiente, a pesar de que han ganado la elección. A pesar, claro. Y eso lo que nos da es, el IEP había hecho un estudio en el que señalaba que sobre todo las regiones de la selva tenían una volatilidad en promedio de 1.5 elecciones. O sea, en una elección en promedio ya el movimiento ganador desapareció en la siguiente. Y lo que nos produce evidentemente es que todo se enfoque en el candidato, en que el liderazgo individual sea exclusivo de... Ahora, como dicen siempre, la política es antropomórfica, ¿no? Necesitas al candidato. Eso es verdad. Los seres humanos necesitamos ver otro rostro en el cual puede generar empatía o rechazo. Pero lo que no puede ser es que lo que está detrás es la nada. O sea, a ver, yo, regresando a Lima, ¿no? Ideológicamente, ¿cuál es la diferencia entre Urresti y López Aliaga? Como partido, entre el partido Podemos y el partido Renovación, ideológicamente. Muy poca. De hecho, programáticamente, tampoco es muy distinto. Tampoco. Porque además hay que decir algo. A ver,
Renovación es heredera de Solidaridad Nacional. Y Podemos es fundada por el ex secretario general de Solidaridad Nacional, el señor Luna. Son la misma cosa. Ahí no hay ninguna diferencia. Y te la pongo más difícil. Ideológicamente, somos Perú respecto de Podemos. O sea, podemos hacer un focus group y discutir si fuera una persona, sería viejita, sería joven, qué sé yo. Podemos hacer una percepción, pero ideológicamente, ¿cuál es la diferencia? Ninguna al parecer. Examen de grado, ¿no? O sea, le miras al jurado, no sé, señor, qué cosa le voy a decir. ¿No? Las diferencias ideológicas, incluso para las elecciones regionales, no pesan mucho. De hecho, los partidos tienden a desprenderse de una categoría como izquierda, derecha, centro. Exactamente. No les conviene, digamos, para captar la mayor cantidad de público potencial. Y en ese espíritu, ¿tú dirías que Lima se ha derechizado? Estaba escuchando una discusión interesante acerca de que esto de la victoria de López Aliaga es, digamos, el auge del conservadurismo de derecha en Lima. Y la verdad es que uno puede discutir que incluso en aquellas zonas en las que ganó López Aliaga con una mayor cantidad de votos, puede ver que es, digamos, las zonas más liberales en términos de contraste con el conservadurismo. Aquellos que están más a favor de, digamos, libertades sexuales incluso. Y quizás lo que no vemos es que la derechización o el conservadurismo, mejor dicho, de Lima, también está en los sectores populares más bajos, porque son ellos los que son usualmente más conservadores incluso. Y Lima siempre ha tendido a votar a candidatos de centro derecha o tener una preferencia más cercana a la centro derecha. Y quizás por esa razón también, una de las grandes conclusiones que nos deja este proceso electoral es que el centro, o sea, el centro nuclear, ha perdido muchísima fuerza a nivel nacional incluso. Y eso lo vamos a ver como un problema muy grave a futuro, porque si no hay expresión de un centro que modera extremos, vamos a tener luego expresiones, digamos, radicales de candidatos como los que tenemos. Porque una cosa es ser conservador y otra cosa es estar loco. O sea, hay una diferencia bien grande, ¿no? Pero en fin, no vamos a entrar ahí. Pero sí hay que decir que, digamos, si sumas a López Aliaga y a Urresti, y ambos representan más o menos lo mismo, proyectos autoritarios, proyectos que, digamos, respaldan el capítulo económico de la Constitución, proyectos que son conservadores, es 50% de Lima, sumados. Y Forsyth no está lejos de esa visión tampoco. Tal vez un poco más centro, un poquito más centro, pero no me vas a decir que Forsyth es una persona de izquierda, pues ni remotamente, ¿no? Lo querían hacer caviar, pero ¿por dónde? Entonces, esos son sus enemigos, ¿no? Pero ¿por dónde lo vas a hacer caviar? De izquierda no tiene nada. Tampoco lo quiere. ¿Ah? La izquierda tampoco lo quiere. Ahora, la izquierda, digamos, formal, Juntos por el Perú y Perú Libre, que son los dos partidos nacionales, digamos, con membrete de izquierda, también por muchas razones han desaparecido, pero hay un voto a la izquierda en el Perú. 1/3 del país vota a la izquierda. ¿Dónde está ese voto? ¿En los movimientos regionales? Sí. Si las cifras de Cerrón son correctas, todavía hay que ver si es que se hay que ver. Ambas, que era una de sus provincias más preciadas que estaba en disputa. Igual lo que estamos viendo es que Perú Libre no logra una cantidad significativa de votos en general. Entonces, ¿a dónde se fueron los intereses de aquellos que votaban por figuras de izquierda representativas, incluso, claro, digamos, entre comillas, radicales? Han tenido que canalizarse a través de candidatos independientes en movimientos regionales. Y esto incluso podría llevar a un estudio para ver cuántos de esos candidatos han militado antes en otros partidos de izquierda o han postulado para locales. Y lo que yo creo es que, por ejemplo, en ese sentido, aquella población que votó por Castillo o que sigue aprobando a Castillo en un 25-30%, sobre todo en el sur o en el centro, está canalizando sus votaciones electorales en
evidentemente candidatos de tipo contestatario, pero que no necesariamente son los representados por Perú Libre. De hecho, a Perú Libre le hubiese convenido muchísimo más mantenerse con la imagen del pequeño endoce de Castillo, que ese pequeño endoce pudo haber servido para ganar con 20% una elección provincial. Es difícil mapear un candidato según el perfil ideológico, sobre todo a nivel subnacional, para identificarlo como de izquierda, izquierda radical. Claro, pero digamos, tomemos el caso de Arequipa, ¿no es cierto? Cáceres Yigia era un candidato de izquierda, ¿ya? Pero sobre todo era populista. Claro. Sí. Destruido por lo que quiera. El que ha ganado hasta el momento, pues también creo que está en disputa, no sé si hay segunda vuelta o no en Arequipa, creo que sí hay. El que ha ganado es el ex rector de la UNSA, que es una persona que se identifica con posiciones de izquierda. Sin embargo, va por un movimiento regional propio, ¿no? ¿Ese tipo de casos se ha repetido, tú crees, en todo el sur? Lo que pasa con los candidatos regionales es que su trayectoria es un poco más fácil de mapear, pero los de provincia y distrito, esos sí son... No, sí, claro. Total. Con los candidatos regionales que hemos podido ver hasta el momento, lo que nos parece que ha ocurrido es que hay mucho movimiento regional que tenía a ex candidatos de Partido Nacional. Eso sucedió en Ica, sucedió en Ayacucho también, Osjorima. Bueno, Osjorima es un caso de estudio aparte porque algunos son unas maquinarias electorales clientelistas exclusivamente diseñadas para ganar y comprar elecciones. Pero en el sur, lo que vemos con Janco, por ejemplo, en Puno, es que era el candidato que quedó segundo en la elección con Adubiri. Y es, digamos, un tipo de candidato, entre comillas, independiente, con una línea de carrera más de funcionario público, había sido ex fiscal, había, digamos, sido la oposición a Adubiri. Y en algunos casos, curiosamente, lo que vemos es que el voto se expresa más como un rechazo hacia el gobierno anterior. Que me parece que es un patrón que sería bueno afirmar o reafirmar viendo las victorias en otras elecciones. Me parece que todavía es muy pronto para saber, pero van a venir muchos estudios sobre si el Perú se ha derechizado, se ha corrido hacia la derecha, no derechizado, a raíz de el naufragio, si quieres, del gobierno de Pedro Castillo. Ese es un estudio para ver ahora, que podría ser la razón por la cual la gente prefiera proyectos autoritarios conservadores y no premie al candidato democrático que aboga por las libertades individuales, por ponerlo de una manera, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. A ver, no sé si tenemos alguna pregunta del público, por favor. Bien, parece que las personas están, no hay mayor preguntas de este tema electoral. Se han quedado un Están poco todos frías. desconcertados. No, hay que decir algo importante. El tema del ausentismo, que también ha sido un tema bien destacado ayer, hay que darle algunos matices, ¿ok? En la primera vuelta electoral del año 2021, yo sé que no son elecciones comparables porque unas son regionales, provinciales y otras son nacionales, pero en la primera vuelta del año pasado faltó a votar el 30% de la población. Y eso es récord de récords para el Perú, donde faltar a votar implica pagar una multa, ¿ok? Y ser miembro de mesa tenía un incentivo de 120 soles. 30% de ausentismo es enorme. Eso no ha pasado. En esta elección, el ausentismo es de 21%, que está entre el 18 y 22, más o menos está donde siempre está. Hay gente que dice que se está incrementando porque compara elección municipal regional con la anterior. Puede ser que respecto de la del 2018, sí. Ahora, el caso de San Isidro y Miraflores es un escándalo. Es un escándalo de incivismo, porque ahí sí la tasa en esta elección, porque también está San Borja, Lince con 26, ok, puede haber pasado, pero San Isidro y Miraflores, los dos distritos más ricos del Perú, donde vive la mayoría de los políticos y la mayoría de los congresistas hoy, tiene un 33% de ausentismo. O sea, un tercio no fue a votar.
Tampoco se presentó como miembro de mesa y todo lo demás, pero no fue a votar. Y esa es la clase dirigente del Perú. Uno podría explicarse que eso ocurra, digamos, en Putumayo, en Loreto, donde siempre históricamente han tenido... Tienes que ir en canoa. Pues. Sí, y de hecho el ausentismo en la elección anterior llegó al 40%, porque había imposibilidad geográfica, porque usualmente el ausentismo existe, digamos, en una correlación más o menos directa con el índice de desarrollo humano o la accesibilidad de vías, pero no se entiende ese punto ahí como dato exógeno de un distrito como San Isidro con una alta tasa de ausentismo. Quizás también eso sea un poco expresión de ese 40% que no tenía nulo o poco interés en las elecciones regionales hasta hace un mes antes en Lima. Claro. En Lima. Lo que pasa es que además hay también que decir, las elecciones de primera vuelta son en marzo, abril, principios de abril, llueve en el Perú. Hay sitios donde sí, efectivamente es muy difícil llegar. Octubre es una época de seca, entonces sí es más fácil llegar. Y eso también te va a generar hay una incidencia, pero digamos, si comparas el total nacional, 21% de ausentismo, ahora sí hay que señalar que van a tener que comenzar a medirse un fenómeno migratorio que yo creo que ha sido muy fuerte en el Perú en el último año, tanto de movilización hacia Lima como de Lima hacia el exterior, de personas que no han cambiado su DNI y que no están residiendo en el Perú. Y eso también puede ser importante para Miraflores y San Isidro, porque había un éxodo sobre todo de gente joven. Y tal vez eso también sea algo a tener en consideración. No es simplemente el que se quedó en su casa y dijo, yo no voy a votar, sino el que no está en el Perú. Ojo. Pero interesante todos estos temas porque arrojan otras historias que están detrás. Todavía no se ha trabajado la migración del año 2021-2022. Y esas cifras que las tienen Relaciones Exteriores yo creo que van a ser bien interesantes también. Y para la próxima elección, solo un dato, parece ser que va a existir un movimiento que, como lo vi hace poco por ahí, va a propiciar que los ciudadanos extranjeros residentes en Lima puedan, digamos, afiliarse para o optar por el derecho a voto. Y esto lo que da en otros países, por ejemplo, es que tienes un bolsón migrante, residente, que condiciona muchas elecciones locales. De hecho, en Nueva York mismo, parte de las propuestas del actual alcalde eran o tenían que ver con beneficios a población migrante. No es un fenómeno que todavía hemos experimentado, pero que seguramente a futuro va a marcar una pauta importante. No, los migrantes en esta elección no han existido, salvo para manifestaciones xenofóbicas. Los quieren censar, empadronar, nada más que para eso. Pero no ha habido ninguna oferta. Ahora, el residente extranjero que vive en el Perú puede participar, incluso puede ser alcalde, si es que se inscribe. La mayoría no se inscribe. La enorme mayoría, se inscriben muy pocos. La OPE podría ser, o algún candidato podría hacer una movilización importante para la inscripción de ciudadanos extranjeros y ser el candidato de los ciudadanos extranjeros. Yo digo, con 1 millón de venezolanos viviendo en el Perú, ahí hay un bolsón. Ahí hay un bolsón que puede ser interesante para un candidato que tenga un poquito de visión. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, Fernando Tincopa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Si no hay más preguntas, me acaba de llegar una pregunta, sí. Rosa María. Sí. ¿No creen que hay asimetrías de información al interior del país? ¿Cómo se podría mejorar? De eso hemos hablado, ¿no es cierto, Fernando? O sea, no es fácil que todos conozcamos lo que tenemos que conocer para votar. Eso sí es verdad. Y una cosa más, no sé, Fernando, se suponía que había franja electoral, ¿no? ¿Tú has visto algo? Pues yo no he visto nada. En la televisión, por ahí en algunos canales aparecían, me parece que a las 8 de la noche en algunos días, pero seguramente en provincia, eso se ha estado canalizando en algunas radios o medios de comunicación locales, pero parece ser que ese punto ahora no es tan relevante como el acceso a información a través de redes sociales o a través de otros mecanismos que hacen los candidatos, incluso el mismo día de la elección. Pero
ya estamos en un momento, creo, en el que las reformas electorales deberían adecuarse también a la coyuntura tecnológica en la que vivimos, porque la franja electoral servía muchísimo cuando la televisión era un punto de referencia fuerte y de acceso masivo para las personas en un momento determinado, y el horario estelar de las 8 de la noche era algo así en el que todos podían acceder en igualdad de condiciones a exponerse. Me parece que la única con la que me crucé era con la franja publicitaria del Callao, y esos, antes que, digamos, spots políticos, eran sketches de comerciales, están vendiendo No, al candidato, de una manera no, muy absurda. que esta elección peruana deja unas joyas publicitarias, ¿eh? Dios mío, he visto cada cosa, pero a algunos les funcionan. El alcalde de Trujillo, el que ha ganado, es un señor que ha hecho toda su campaña sobre la base de un guaco erótico. O sea, a algunos les funciona y es terrible, pero es verdad. Este tipo de difusión de contenidos a través de redes, a través del Instagram, videitos de YouTube, los cuelgas en Facebook, los bombardeas, le pones publicidad a Facebook. En eso se ha gastado plata. Eso es público, ¿eh? Se puede encontrar todo. Entonces, bombardea con contenidos graciosos, por ponerlo de alguna manera, y eso te hace famoso. Y no solo eso, como el candidato opositor ve que esa es, digamos, la forma de obtener plataforma mediática para exponerse, todos están en una competencia retroalimentada por buscar ser más ridículo que el otro para exponerse y llegar a más gente. Las Sí. propuestas obviamente quedan en un segundo nivel, la ideología a un tercer nivel, todo lo que tenga que ver con afinidades partidarias están prácticamente inexistentes como en la decisión de las personas. Yo creo que nos espera un futuro bien oscuro si es que este tipo de cosas siguen el patrón normal y no son las excepciones, sino la regla de todos los candidatos. Eso sí sería trágico. Muy bien. Creo que vamos a tener Aquí que hacer, tenemos, Abel, una sí, compilación, ¿no? ajá. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué pasaría si mejoramos la representatividad del Congreso y que se use el modelo de elección del presidente del BCR para la elección del presidente de la República? ¿Se puede hacer eso? Ya, eso es lo que quieren es el sistema de elección indirecta, es decir, que el Ajá, Congreso que elija el al Congreso presidente. elija. Eso Ujú. se llama sistema parlamentario. Nosotros nunca lo hemos tenido. En América Latina no es popular y el Perú nunca lo ha tenido. Y yo creo que nos matamos. O sea, discúlpenme, pero creo que nos matamos. Ya el voto universal estamos al borde de la muerte. Imagínense ustedes que elijamos al presidente de la República de manera indirecta a través del Congreso. Incluso en España, cuyo sistema parlamentarista es más o menos estable, Ajá. hubo un periodo de 3 años consecutivos en las que las coaliciones no podían obtener mayoría para nombrar y respaldar al presidente. Y eso era problemático. Imagínense cómo será en nuestro caso, en el que nuestros micropartidos tengan que ponerse de acuerdo todos para elegir a un representante del gobierno y mantenerlo sobre todo. Eso Eso se es. puede hacer cuando tienes 3 partidos, ¿ya? Pero cuando tienes 23 es bien difícil. Bien difícil. Porque además, miren, yo he visto cosas, y creo que Fernando también, y algunos de ustedes también, he visto cosas que te hacen ya dudar hasta de la democracia, ¿no? Porque finalmente hay partidos políticos que no les importa el destino del Perú. No les importa. Su lucha por el poder, y salvo el poder todo es ilusión. Y si tú le dices que el Perú se va por el desagüe, si es que no se toman algunas medidas, les importa un pepino. Entonces, ¿cómo va a elegir de manera indirecta un Congreso que no se puede poner de acuerdo ni en lo elemental? Haciendo daño, además, daño al país, es terrible. Y mucho daño se ha hecho desde el Congreso, muchísimo. Y también desde el Ejecutivo, por supuesto. Así que si estamos mal, no nos empeoremos. Un sistema parlamentario no es parte de la tradición peruana. El otro día me explicaban algo sobre la democracia que me llamó la atención. En Europa, la democracia se demoró 1000 años en madurar. 1000 años. O sea, desde, ¿no es cierto?, el año 1000, ¿no? Luego el 1200, Juan sin tierra, ¿no? La Carta Magna, la cosa comienza a caminar, ¿no es cierto? Y en la Revolución Francesa explota el sistema liberal
y luego se demoran pues 150 años en tener democracias consolidadas. A nosotros nos trajeron la democracia en 1821. Nunca habíamos tenido una. Bueno, llevamos 200 años tratando de aprender y todavía no aprendemos. Ese es el problema de importar algo que nunca ha sido parte de tu modo de vida y todavía no aprendemos. Complicadísimo aprender. Y porque además la democracia implica hacer sacrificios y ceder muchas veces. Y aquí nadie quiere ceder. Imposible. Muy bien, Fernando, gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a seguir viendo análisis interesantes en los próximos días y sobre todo cuando ya tengamos ya la proclamación, ¿no?, de los candidatos y esté todo perfectamente claro. Hay algunas cosas que todavía están en disputa. Vamos a ver el resultado final, y ahí veremos el nuevo mapa político del Perú. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Rosa María, hasta luego. Y a ver, son 9:22, nos vamos. Acá estoy leyendo una noticia que se me había olvidado. Ayer, una buena noticia de la Comisión de Ética, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Lady Camones, aprobaron el informe para investigar a los niños de Acción Popular. Y claro, los de Acción Popular ayer deben haber estado todos curiosos. Así que se estaban peleando por Twitter, líderes de Acción Popular. Qué cosa tan vergonzosa, Dios mío. Bueno, aprobaron el informe para investigar a los niños en el Congreso de la República. Muy bien, Abel. Nos vemos mañana. Así es, Rosa María, nos reencontramos el día de mañana con todo el análisis de la información. Cuídate mucho. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.